¿Qué onda amigos? Hoy les voy a enseñar el proceso que yo sigo y los pasos para diseñar el tipo de engranes helicoidales. Estos engranes se usan bastante en las transmisiones ya que generan menor ruido a diferencia de los engranes rectos, además de que pueden transmitir mayor potencia. La diferencia con los engranes rectos es que en un engrane recto no tenemos un ángulo de inclinación de los dientes. Vemos que todos los dientes están como inclinados, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, depende el lado que lo estemos viendo. Este se llama ángulo de hélice. Ahora bien, estos engranes además pues obviamente son más caros, ya que las herramientas que se utilizan para cortar estos engranes pues tienen características propias. Ahora bien, aquí tenemos un engrane helicoidal tipo espina de pescado. Estos engranes, como tenemos un ángulo de inclinación, que es el ángulo de hélice, genera un esfuerzo axial, lo que significa que donde esté montado, por ejemplo, aquí en esta circunferencia, aquí iría montado el eje. Entonces, ¿qué significa que tengamos una fuerza axial? Significa que va a estar empujando hacia afuera o hacia adentro del eje. Y pues esto nos afecta en los cojinetes. Entonces lo que hacemos con este tipo de engranes de espina de pescado es que anulamos las fuerzas axiales. Pero cabe destacar que obviamente es mucho más caro un engrane de espina de pescado. Aquí tenemos otro engrane. Y bueno, todos estos son de transmisiones. Y como vemos, siempre los tenemos presentes. Ahora, vamos a ir con MatCat, que es el programa que vamos a estar apoyándonos para este diseño. Y cuando tenemos un problema de diseño, casi siempre tenemos esas características. Nos dan la potencia que va a transmitir y las revoluciones de entrada en el piñón, el ángulo de presión y el ángulo de hélice. Esto es bien para un ejercicio educativo, pero si no, nosotros proponemos ángulo de presión y ángulo de hélice respetando pues lo que ya está normalizado según ACMA. Ahora bien, nos da 3 años operando 3 turnos y la dureza máxima que es de 350 HB para el piñón. Una práctica que siempre se debe seguir es que el piñón sea más duro que el engrane, ya que pues el piñón va a estar pasando muchas más veces, le va a dar más pasadas al engrane. Ahora, por eso es que el engrane debe ser 15% más blando, una aplicación crítica en el cual solamente debe haber una falla cada 100 como máximo. Dientes de profundidad completa con índice de calidad 8 según ACMA y factor de seguridad contra el desgaste mínimo de 2. Ahora bien, la transmisión que debe dar es de 2.42 a 1, lo que significa que el piñón va a estar dando 2.42 vueltas por cada vuelta que dé el engrane. Y ya queda a nuestra consideración el ancho de cara que sea adecuado. Para este tipo de ejercicios vamos a estar siguiendo la normalización del sistema internacional, para lo cual vamos a utilizar un módulo métrico. El módulo debemos de recordar que es una relación entre la circunferencia primitiva con el número de dientes. De otro modo lo podemos ver de algo que partimos para diseñar los engranes. El módulo se recomienda que vaya aumentando de 0.5, ya sea de 1, 1.5, 2 y así sucesivamente. Ahora bien, no podemos meter módulos, por ejemplo, de 3.110 porque pues estos ya están hechos, ¿sí? Son los cortadores. Entonces, si nosotros fuéramos a diseñar un engrane y no estamos estandarizando el módulo, tendríamos que mandar a hacer un cortador especial, lo cual no es redituable en el diseño. Sí, aquí tenemos cortadores y aquí vemos cómo es un proceso de fabricación de un engrane helicoidal. Es por eso que el módulo debemos ir en pasos de 0.5. Bueno, pues todos estos datos los vamos a ingresar en el MatCat. Son datos del ejercicio. Todo esto ya lo tenemos. Material, acero. La dureza del piñón la voy a proponer de 330, ya que la máxima que nos pide este ejercicio es de 350. Y el menos 15% me queda como en 280. Y bueno, el primer uso de tabla que vamos a tener aquí es la tabla 819 del libro Norton, donde nos pide el ejercicio
un factor de confiabilidad de máximo 1 cada 100. Entonces nuestro factor KR va a ser 1, ¿sí? Porque el factor de confiabilidad es del 99%. Factor de seguridad contra el desgaste, esto también nos viene en el ejercicio. Esto es a lo último que vamos a llegar, sí, porque aquí nos lo está diciendo. Dice, factor de seguridad contra el desgaste mínimo de 2.0. Recordemos que existen dos fallas, ya sea contra la fatiga o contra el picado. Entonces, al último que vamos a llegar es que nuestro factor de seguridad contra el picado pues sea de 2. Ahora bien, para escoger el ancho de cara se recomienda un intervalo entre 8 veces el módulo y 16 veces el módulo. Entonces, esto lo pongo aquí como un intervalo y yo escojo un número que esté entre 32 y 64. Para este caso estoy escogiendo 36 milímetros. Factor KM es factor de distribución de carga. Y bueno, este depende del ancho de cara que yo esté escogiendo. Entonces, según la tabla 816, mi ancho de cara es de 36, entonces queda dentro del margen de 1.6 km. Voy a proponer el número de dientes de piñón y número de dientes del engrane, de tal manera que me quede la relación de transmisión que me pide el ejercicio. Y vemos que con esta se cumple. La relación de transmisión es de 2.42. Ahora, el módulo es el de donde se parte para obtener todo lo geométrico del engrane. Entonces, pues ya obtenemos el diámetro del piñón, el del engrane y los radios, que es dividirlo entre 2. Vemos que el módulo es módulo por el número de dientes del piñón y engrane respectivamente. El paso circular, el paso base, distancia entre centros, adendum, dedendum, profundidad total, holgura, diámetros exteriores. Y vemos que el adendum, que es lo que se agrega sobre el diámetro primitivo, es una vez el módulo. Lo que esto nos sirve para darnos una idea geométricamente de lo que representa el módulo. Si nosotros tenemos un módulo, por ejemplo, de 10 centímetros, que es algo totalmente exagerado, pues significa, o lo podemos ver tangiblemente, que del diámetro base hacia arriba, o sea, en el diente, van a ser 10 centímetros. Y hacia abajo van a ser 1.5 por 10 centímetros. Lo que nos va a quedar un diente de aproximadamente unos 25 centímetros. Lo que pues sí, es un engrane totalmente muy exagerado. Esto es para darnos una idea de lo que representa el módulo. Diámetros exteriores y la longitud de acción. Bueno, ¿qué representa la longitud de acción? La longitud de acción es aquella línea que recorre el punto de contacto entre los dientes. Y aquí tengo una imagen para ver esta ilustración. Bueno, a ver. Este es el punto de contacto entre los dientes. Entonces, si tenemos este es igual que las manecillas, entonces que este diente va a estar girando así. Significa que este punto va a estar corriendo por aquí y es lo que representa pues la línea de acción. Y esta es la velocidad que lleva. Ahora bien, la razón de contacto. Esta razón de contacto siempre es importante que la vengamos a revisar porque para engranes rectos siempre se recomienda una razón de contacto por ahí de 1.4 de superior. ¿Y qué significa? Es el número de dientes que está haciendo contacto para transmitir la carga. Entonces, si por ejemplo tenemos una razón de contacto de 1, significa que un solo diente está transmitiendo toda la potencia. Y pues esto es muy malo porque entonces nuestro engrane va a durar muy poco. Ahora bien, para engranes helicoidales, pues en realidad no funciona así exactamente como que un solo punto está haciendo contacto, porque pues está haciendo un barrido porque están inclinados los dientes. Pero bueno, siempre es importante que chequemos que esto sea mayor de 1.4. El torque de entrada y el torque de salida. Lo que estamos haciendo aquí es aumentar el torque a costa de la velocidad. Entonces,
nuestro torque de salida debe ser mucho mayor y nuestra velocidad de salida debe ser menor que la velocidad de entrada. Y esta es la velocidad de la línea de acción que habíamos comentado anteriormente. En los engranes helicoidales tenemos algo que se llama componente radial y componente axial. Este es axial. Sí, tenemos dos componentes. La componente axial que les había dicho que empuja en dirección del eje donde está montado el engrane. Ahora, aquí vamos a empezar a calcular. Todo lo anterior fue simplemente cuestiones geométricas del engrane, pero ahora vamos a empezar a calcular el esfuerzo de flexión en el diente, que es una de las posibles fallas por las que podría pues fallar nuestro engrane. Lo primero que vamos a necesitar, bueno, esta es la fórmula como tal, ¿sí? Pues todos los factores, todas las K son factores que se van a agregar o que ya tenemos. WT es la carga, el módulo aquí es importante, factor J, que lo vamos a sacar de tablas, y FC, que es el ancho de cara. El primer factor que vamos a ocupar es el factor dinámico. Para obtener el factor dinámico necesitamos dos factores más, que es B, que es esta B, y A. Sí, son los nuevos, porque BT es la velocidad de la línea de acción. Bueno, BV, está en función de QB, que es nuestro factor, que es 8. Esto es parte del ejercicio. El B también está en función de BV, que ya lo calculamos antes. Y bueno, ya teniendo estos dos, venimos y calculamos QB. Ya está. ¿Qué más? El factor KM ya lo tenemos. Desde el principio lo definimos. El factor de aplicación KA va a ser 1 para este caso. Y el factor de tamaño también es 1. Bueno, ¿por qué tenemos 1 en el factor de aplicación? Siempre se recomienda que sea 1, a menos que, por ejemplo, sea una aplicación muy específica, no sé, por ejemplo, una misión espacial o algo así, pero siempre es 1. El factor de tamaño para todos los engranes que vamos a venir diseñando, pues siempre va a ser 1, a menos que sea un engrane muy grande, por ejemplo, para la industria naval, de esos que se ocupan para los barcos, pues aquí se recomienda que sea entre 1 y 1.25. Si no es el caso, se va a quedar en 1. Ahora, vamos a empezar a analizar el piñón. Y siempre que tengamos un piñón sólido o un engrane sólido, siempre el factor de espesor de aro va a ser 1. Porque, bueno, esto cambia, y aquí están las variables, dependiendo MB. Los voy a explicar brevemente. Por ejemplo, HT es la distancia, bueno, es la suma de adendum y de dendum. Y TR sería el grosor del aro del diente. Y aquí habría brazos radiales. Pero en este caso, pues tenemos un engrane sólido. Cuando nos den el factor MB, significa que tenemos MB. Este MB significa que tenemos un engrane con brazos radiales. Entonces vamos a tomar esta tablita y depende si MB es mayor que 1.2, KB va a ser igual a 1. Y si MB está entre el intervalo de 0.5 y 1.2, vamos a utilizar esta fórmula. Como tenemos un engrane sólido, KB simplemente es 1. El factor del engrane loco. Si fuera un engrane loco, esto es 1.42. Pero pues en este caso estamos diseñando el piñón. Ahora, para el factor geométrico J, vamos a ir a tablas. Estas tablas las encontramos en el libro Norton también. Y bueno, vamos a usar la tabla adecuándola dependiendo el ángulo de hélice y el otro ángulo. No me acuerdo cómo se llama, ahorita se me fue. Bueno, esta tabla, la 9.2, cumple teniendo los dos ángulos de 20 y profundidad total con carga en la punta. Ahora, ¿cómo se usa este tipo de tablas? Tenemos en las tablas esta fila, o bueno, estas columnas, si la vemos así, son para los dientes del piñón.
Y estas son para los dientes del engrane, 12, 14, 16. En este caso, el número de dientes que tenemos es 26 y 63. Entonces vamos a ir aquí, donde el número de dientes del piñón es 26. Entonces cumple esta columna. Y necesitamos 63 dientes del engrane. Entonces queda aproximadamente por aquí en medio. Y donde intersecta con 26. Bien podríamos decir que es para el piñón el factor J es 0.53 y para el factor J del engrane podría ser 0.57, por ejemplo. Eso a ojo, o podemos hacer una interpolación, que es lo que hice acá, pero básicamente así es como funciona. Bueno, pues en 0.55 intersectando tenemos estos datos y luego 135. Y pues al final nos queda que tenemos 0.52, como les había dicho. Yo les había dicho 0.53 y acá es 0.56. Bueno, pues parece que ya tenemos todos los factores K. El módulo ya lo tenemos, W ya lo tenemos, JP lo acabamos de definir y ancho de cara ya. Y bueno, el esfuerzo de flexión en el piñón es esto, sigma b punto p. Punto p es para saber qué es el piñón. Y bueno, los factores que cambian cuando hacemos el cambio de análisis de piñón a engrane son los factores de espesor del aro, el factor del engrane loco y factor geométrico. ¿Por qué cambia el factor de espesor de aro? Porque bien en el piñón podría ser un engrane sólido, pero aquí podríamos tener un engrane de brazos radiales. En este caso no es así, pero es importante que destaquemos que esos factores cambian. Entonces igual lo mantenemos en 1. Factor del engrane loco también lo mantenemos en 1. Y el factor geométrico JG, o sea, engrane, pues ya lo tenemos de acá, que lo obtuvimos. Ahora tenemos esfuerzo de flexión en el piñón, esfuerzo de flexión en el engrane. Vemos que el esfuerzo de flexión es mayor en el piñón que en el engrane. Y esto es algo que resulta lógico, porque la entrada es en el piñón. Ahora, vamos a hacer algo que se llama corregir la resistencia a la fatiga por flexión en los engranes, que es con esta fórmula, donde debemos de destacar SFB'. ¿Qué es SFB'? Bueno, es la resistencia a la fatiga por flexión en los engranes de tablas, o sea, sin corregir. ¿Esto cómo lo obtenemos? Bueno, pues para empezar podemos obtener pues SFB. SFB, cuando estamos trabajando con aceros, podemos utilizar este polinomio, que es un empirismo, lo que significa que simplemente es una fórmula que se obtuvo prácticamente y la estamos utilizando aquí en el software. Es por eso que tenemos unidades de PSI que luego pasamos a megapascales. Ahora, pues este polinomio se utiliza para piñón y engrane porque decimos desde el principio que estamos trabajando con aceros. ¿Qué pasa si no estamos trabajando con aceros? Bueno, pues hay una tabla en el Norton que es la tabla 820 y dependiendo si tenemos hierro colado, hierro dúctil y la denominación, pues vamos aquí y vemos la resistencia a la fatiga por tensión. Por ejemplo, aquí estamos trabajando con aceros y vemos que va en todo esto de aceros va desde 170 hasta 450. Aquí obtuvimos una de 263, o sea que sí resulta lógico. Bueno, pues obtenemos la resistencia a la flexión en los engranes de ambos. Ahora, faltan los factores K, ¿sí? Bueno, el factor de temperatura KT siempre va a ser 1 hasta 250 grados Fahrenheit. Si excede, que nos lo debe decir el ejercicio, pues ya utilizamos esta fórmula. Y ahora KL, que es el factor de vida, me parece. Bueno, para obtener el factor de vida necesitamos NC, que aquí vamos a utilizar el número de años, el número de veces en cada turno y ¿qué más? Vamos a utilizar la velocidad angular del piñón. Utilizamos esta fórmula, nos sale NC y tenemos dos variables de KL.
Una es para aplicación comercial y la otra es para aplicación crítica. Bueno, pues ya siempre o en la mayor parte de los casos vamos a tener una aplicación comercial, así que utilizamos esta fórmula. Ya. Y ahora, pues ya, KL, KT y KR, pues son los mismos tanto para piñón y engrane, porque se supone que, por ejemplo, piñón y engrane están haciendo contacto, o sea que siempre van a estar a la misma temperatura. KT, ¿dónde lo definimos? Ay, perdón, KT es el de la temperatura y KR es el factor de confiabilidad, también siempre es 1. Entonces, pues ya teniendo esto y teniendo el SFB prima, pues ya obtenemos esta resistencia a la fatiga por flexión corregida. Entonces, si queremos obtener el factor de seguridad contra falla por flexión, que es una de las principales causas por las cuales puede fallar nuestro engrane, pues ya obtenemos, obtenemos el cociente entre la resistencia a la fatiga por flexión ya corregida, o sea, esta, la vamos a dividir entre el esfuerzo al cual va a estar sometido, al mismo que habíamos comentado momentos antes, que en el piñón era mayor. Y bueno, pues ya, obtenemos los factores de seguridad contra falla por flexión. ¿Qué significa o qué representa este número? Que pues tenemos un factor de incertidumbre de 2.6 de que no falle contra esta flexión. Ahora, vamos con el otro tipo de falla, que son los esfuerzos superficiales, o sea, que se pueda picar el engrane. Ahora tenemos esta otra fórmula, y pues en vez de tener un montón de factores K, ahora tenemos un montón de engranes C. Así que, pues tenemos que CA es igual a KA, CM es igual a KM, CS es igual a KS, CB es igual a KB y CF es igual a 1. Ahora tenemos igual, pues definimos que los engranes, que el engrane y el piñón, pues es a 0. Para calcular estos esfuerzos superficiales necesitamos varias cosas de tablas, que es el módulo de elasticidad, razón de Poisson y resistencias a la fatiga sin corregir. Hace un momento ocupamos las resistencias para fatiga contra flexión, ahora es contra fatiga superficial, ¿sí? Igual vamos a utilizar un polinomio que es este polinomio, cambia, igual es un empirismo, y pues ya. Necesitamos los radios de curvatura del piñón y curvatura de engrane. Aquí están las fórmulas. Y teniendo todo esto, lo vamos a ingresar para obtener CP. Ya, CP es con unidades de megapascales en raíz cuadrada. Ahora, el factor geométrico I, necesitamos esta fórmula. Necesitamos el paso axial, ángulo de presión normal, ángulo de hélice de la base. Ahora, pues ya teniendo la razón de contacto axial, ¿qué vamos a sacar? Bueno, pues necesitamos NA, que NA es la parte fraccionaria de MF. Y ya, la parte fraccionaria de MF pues es 0.043, y aquí está. Y necesitamos NRPG. En realidad nada más es NR, y PG yo lo defino como que está haciendo contacto piñón, P de piñón, y P de engrane. Y es la parte fraccionaria de la razón de contacto, que anteriormente yo les había dicho que se recomienda que sea mayor de 1.4. Para este caso tenemos 1.7 y bueno, la parte fraccionaria de eso es 0.707. Aquí está. Ahora, tenemos un condicional. Si NA, o sea, en este es mayor que 1 menos NRPG, pues vamos a utilizar esta fórmula. Y si no es mayor, pues utilizamos esta fórmula. Para este caso, ¿qué tenemos? A ver, NA es mayor que 1 menos NRPG. No,
no es mayor. Entonces utilizamos esta fórmula. En automático yo ya lo programé y obtenemos la longitud mínima. Y pues ya seguimos con todo esto. Hicimos todo lo anterior para llegar a esto, porque esto se ocupa en el factor geométrico. Y bueno, ahora, ya con esto calculamos el esfuerzo superficial. Y ya, vamos a calcular el esfuerzo superficial. Ahora, a diferencia de cuando calculamos el esfuerzo de flexión que calculamos en el piñón y en el engrane, aquí solamente calculamos un esfuerzo superficial. ¿Por qué? Porque bueno, tenemos una relación de transmisión que la que nos pide este ejercicio es de 2.42 a 1, lo que significa que nuestro piñón está dando 2.42 vueltas por cada vuelta que da el engrane. De esta manera, reduce la velocidad y aumenta el torque. En síntesis, ¿qué significa esto? Que si obtenemos un esfuerzo superficial, pues simplemente nos afecta en el punto de contacto. O sea que no necesitamos calcular más. Ahora, ya tenemos el esfuerzo superficial calculado. Pero, ¿qué tanto resiste este material? Bueno, necesitamos corregir la resistencia a la fatiga superficial en los engranes. Igual que cuando fue por flexión, allá teníamos SFB, aquí tenemos SFC. Y muchos factores C, CL, CH, CT, CR. Tenemos que CT es igual a KT, CR es igual a KR. Y bueno, ¿qué nos falta? CL y CH. Para CL, pues igual, tenemos dos fórmulas, una que es aplicación crítica y aplicación comercial. Para este caso estamos ocupando la aplicación comercial, la misma fórmula. Ya tenemos CL. Ahora que nos falta CH. Ajá, bueno, esta es la fórmula para CH. ¿Qué necesitamos? Necesitamos A1 y pues ya. A ver, entonces, para A1, ¿qué necesitamos? Tenemos varios condicionales. Necesitamos obtener un cociente de la dureza del piñón entre la dureza del engrane. Y si esta es mayor que 1.2, A1 es igual a 0. Si está en el intervalo de 1.2 y 1.7, utilizamos esta fórmula. Y si es mayor que 1.7, ocupamos A1 igual con esto para meterla a esta fórmula y obtener CH. Bueno, para este caso tenemos que el cociente es 1.1, o sea que es mayor que 1.2, o sea que A1 es igual a 0. Y aquí está la fórmula programada. Y pues ya, entonces si tenemos 0, CH es igual a 1. Y con todo esto nos lleva a que, bueno, tenemos que obtener la resistencia a la fatiga superficial en el engrane. CFCP, ¿de dónde los obtuvimos? No lo hemos mencionado. Bueno, esto igual es con un polinomio, si lo mencionamos. Está aquí arriba. Sí, no lo mencionamos, pero ya lo definimos antes. Aquí está. Resistencia para fatiga superficial sin corregir. SFC. Igual, este polinomio solamente se utiliza para aceros y si no, tenemos nuestra tabla. Aquí está, es la tabla 821. Vamos a ceros. Bueno, para ceros tenemos nuestro polinomio, pero si tenemos un hierro fundido, nodular o maleable, pues checamos la denominación y vemos la resistencia. Bueno, teniendo todo esto, pues vamos a hacer lo mismo relativamente. Dividir la resistencia a la fatiga superficial en el engrane ya corregida, vemos que aquí ya no